Él obtuvo diversos premios y reconocimientos, entre los que destacan el Nacional de Poesía Joven de México, Elías Nandino, del estado de Jalisco, el Premio Nacional de Poesía Clemente López Trujillo, de Yucatán, el Premio Iberoamericano de Poesía Carlos Pellicer, de Tabasco. Además, aquí en Toluca coordinó el programa Cultura T, que pues dejó huella al reconocimiento de los espacios, de los personajes, y con esto fue creando la identidad del toluqueño. Pedro Salvador Alegórico, duelo en Buenos Aires. Mi apreciado Pedro, que no Juan Preciado, que fue a Comala porque le dijeron que allí vivía su padre, un tal Pedro Páramo. Pedro Salvador Ale regresa a Buenos Aires a vivir el duelo paterno, volver con la frente floreciente, con el recuerdo en botón, a flor de poros, 10 años después de la partida del progenitor. Regresar y saldar deudas con el pasado. El poeta Pedro Salvador Ale busca a Pedro Salomón Ale y se encuentra con Pedro Lumbres. Recorre camino acompañado de la caña con anzuelo y pesca recuerdos. El undívago evoca y, como buen hincha, se vuelca a favor del Boca, de Pedro Moltedo, quien después pasó a la otra ribera. El poeta vuelto narrador se pregunta, pero no para encontrar respuesta en el eco, sino para emprender acciones que palpitan en su interior, en las emociones, en el recuerdo. Una espiral humeante exhala nostalgia desde el fondo de la matera. La infusión se vaporiza, rociando el recuerdo del flaco, del admirado padre, el aventurero, el imantado vaginómano, el propiciador del vuelo. 10 años han pasado desde la partida. Recuerdo y tiempo comparten atmósferas, llevan a Buenos Aires, a la frescura en vida, a la tierra en reposo. En encuentro con Lumbres es otro legado que lleva a la hierba de Cristo, a la hierba santa de los jesuitas, investigación del amigo presente, del ser sensitivo, quien le comparte tanto el conocimiento como ese mate. La hierba es un detonador que lleva a la primera etapa de la vida que, a falta de pezón, se prueba un poco de ese mate rojo en la punta de un dedo. Con eso basta para que los sentidos se desinhiban, abrir canales hipersensibles. Sesión de sanación física y mental, duelo y genealogía, reconciliación con el pasado, búsqueda que se encuentra. Las musas se hacen presentes. Pachmana participa en el ritual, en la plegaria sin plañideras, en la esencia de las entrañas, en la comunión con la tierra. Duelo en Buenos Aires es resplandeciente luz, despertar de presencias, encuentros. Pedro Salvador Ale realiza una gambeta en las canchas de la poesía universal, en el escenario holístico, mientras el poema rueda y se levanta por los aires en la acústica reverberante salida del alma. A lo lejos, como reminiscencia de la concha del apuntador, escucho el eco de «Para cuando me vaya, la vida nos premia, poniendo los sueños de penitencia». Y entre mate y mate llega este material. Rosario poético, duelo que duele, duelo que sana. Felicidades, Pedro. ¿Tienes otro micrófono? Bueno, primero agradecer la presencia de todos ustedes. Muchas gracias por estar en este horario aquí en el corazón de Toluca. Y muchas gracias a Alejandro por ese hermoso texto que descifra totalmente el sentido del trabajo literario acá. La verdad que no sé por dónde empezar.
Y como dicen, pues bueno, va a ser por el principio. ¿Cómo surgió esta novela? Hace 4 años mi hijo me dijo que yo tenía que resolver el duelo o realizar el duelo sobre la muerte de mi padre en Argentina. Porque yo me había enterado 10 años después que él había fallecido. Entonces para mí fue un shock enterarme 10 años después, porque yo pensé que él todavía vivía, porque nadie me había avisado. ¿Y por qué era eso? Porque él se había ido a vivir a Buenos Aires. Bueno, siempre vivió en esa ciudad casi toda su vida, con temporadas en el norte argentino, que fue donde yo nací, cuando se casó con mi mamá, cuando vivimos como una familia integrada, o sea, la pareja y 3 hijos. Yo soy el mayor y tengo otros 2 hermanos. Y después de la ruptura de ese matrimonio, mi padre regresó a Buenos Aires, y yo lo visitaba todas las vacaciones, los fines de año. Él me buscaba mucho también, entonces tenía yo muy buena relación con él. Y incluso antes de salir exiliado a México, también lo vi, y después de 8 años de estar exiliado en México regresé a Argentina y también lo pude ver, estar con él un tiempo. Me regresé a México y después, cuando lo fui a buscar con mis hijos, él ya no estaba en ese domicilio, se había cambiado y se cambió varias veces, y yo no hice más por buscarlo. Entonces es parte de lo que está planteado aquí en la novela, que los hijos siempre debemos buscar a los padres, ¿no? Porque si no, se queda ese pendiente de no haber hecho un poco más con ellos, que nos dieron el regalo más grande y más maravilloso de la existencia, que es la vida misma, ¿no? Y entonces mi hijo me planteó que yo tenía que iniciar ese duelo y que tenía que ir a Buenos Aires, que me tenía que enfrentar, digamos, a su lápida y hablar con él todas las cosas que habían quedado pendientes, que no le había dicho a mi padre. Y entonces eso originó este libro. Entonces yo pensé primero en escribir un libro mucho más amplio, o sea, fueron más de 250 páginas el libro original, porque hablaba de la genealogía, es decir, del prenacimiento y lo que vivieron mis padres y todo antes que yo naciera, y muchas anécdotas de familia y todo. Entonces se hizo un volumen bastante extenso, y después, llegando a México, lo dejé, sinteticé. Se dice que la mejor manera de corregir un texto es suprimiendo todo aquello que está de más. Entonces me dediqué a suprimir muchísimas anécdotas, historias, muchas cosas, y dejé lo que yo creí lo esencial. O sea, lo que es no tan solo la reconciliación con mi padre y iniciar el luto sobre su partida, sino lo que tiene que ver con la escritura, con la poesía misma. Para mí la respuesta me la dio él ante su tumba, que yo le leí una carta y me quedé esperando que hubiese una respuesta de él, y la respuesta fue: escribe un libro, ¿no? Y es donde hablo justamente de nuestra relación y de lo que yo sentía. Era una manera de tomar al padre de manera energética, de nuevo, de recuperarlo. Y entonces está el trabajo de la escritura, y sobre todo las dudas que tiene un poeta cuando está escribiendo, siempre, porque no puede haber un poeta que no tenga dudas sobre lo que escribe, porque realmente no es un proceso racional. Entonces, novela, ¿por qué? Si no es un proceso racional, ¿por qué va a ser una novela? Va a ser una novela justamente porque es un tema donde tenía que explicitar, entre comillas, un poquito más en prosa algo, ¿no? Entonces hay diálogos, hay prosa poética, hay poesía, hay las dudas literarias sobre la construcción
de la poesía, hacia dónde va uno como escritor, aquí está planteado. Toda esa búsqueda sobre la escritura y también esa búsqueda de la identidad. Es decir, realmente a qué pertenecemos nosotros. O sea, no tan solo el escritor, sino el ser humano, ¿no? O sea, en cuántos lugares estamos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso de sondear en la infancia, en la adolescencia, en la relación, en este caso con el padre biológico, cómo se da en el tiempo, ¿no? En las ausencias, en las distancias, y de qué manera este padre está presente en uno en la vida, ¿no? De qué manera está dentro de uno, de qué manera se ha manifestado aunque él esté ausente, ¿no? Entonces, todas esas preguntas existenciales o las preguntas que se hace un poeta, un escritor, un ser humano, un niño, ¿no es cierto?, un adolescente, que todas las etapas de la vida, pues las traté yo de sintetizar, de explicar, para explicarme a mí mismo. Entonces la escritura de este libro fue una escritura de sanación. O sea, yo lo hice iniciando el duelo, pero para sanarme del duelo y del dolor y de los años que no pude estar con él o que él no pudo estar conmigo. Y también esa parte de la orfandad, de sentirme desentrañado, ¿no? Muchas veces en la vida cómo me hizo falta mi padre, ¿no es cierto? Cómo lo necesité y para dónde encaucé esos sentimientos, esas emociones y esa locura también, ¿no es cierto? Esa locura que incluso a veces a nivel inconsciente llegó a pensar en el suicidio, ¿no? Y bueno, como decía Borges, ¿no?, que varias veces se quería suicidar él, pero como era un ser inteligente, posponía el suicidio, ¿no? Entonces dije, no, pues mejor me suicido escribiendo y soportando la realidad que nos toca vivir a los artistas, ¿no? Un suicidio lento, pero creativo y productivo, ¿no? Entonces, así fue como surgió la novela. Ahora, lleva toda esta parte absolutamente íntima, personal, compartida, velada a través de algún personaje como Pedro Lumbre, que como dice Alejandro puede ser mi propio padre, ¿no?, al que yo andaba buscando. Y efectivamente yo tuve un amigo que ya falleció, al que describo acá, un gran escritor argentino que fue Eduardo Gudiño Kiefer, con quien me escribí continuamente durante 7 años sin conocernos. Entonces él es un poco ese personaje, pero también es un poco mi padre, mi hermano mayor, literario, y entonces es ese sentido de búsqueda de identidad. Y la parte argentina o argenmex, porque hay algunos que al leer el libro dicen, bueno, por momentos por ahí parece que se nota lo mexicano, ¿no? Y vivimos en una América Latina donde se han integrado los lenguajes. En Argentina ahora algunos te dicen ahorita, cuando eso no se decía hace 30 años. Cuando no se decía en denantes. Sí, en denantes o luego, que tampoco se... Entonces hay mucho del lenguaje también argentino o de metáforas populares argentinas insertadas en la cultura mexicana. Pero como lo hay también en Colombia, entonces sería absurdo escribir una novela tratando de integrar los diferentes regionalismos latinoamericanos. Pero si sale del corazón y de las entrañas a nivel inconsciente y hay palabras y cosas, pues está bien, porque eso es más natural, ¿no? Pero está la identidad argentina acá dada a través del mate, por ejemplo, que es el leitmotiv del libro, y también un poco de ficción y un poco de las pasiones argentinas, que son el tango, que aquí aparece, no necesariamente en toda la novela, aunque podría ser un tango a la mexicana, como se dice, ¿no? Estás haciendo tango, bueno, aquí está. La yerba mate, que es nacional, el fútbol, que también aparece, ¿no? Aquí aparece el fútbol, aparece la amistad, que es una de las pasiones argentinas, ¿no? De las grandes pasiones argentinas es la amistad, el tango, el fútbol y la política.
Todo eso está acá, de una o de otra manera. Entonces este libro es más argentino que el dulce de leche, pero con mezcal mexicano y con otras Sí. cosas, ¿no? Pedro, Entonces, no sé si me quieran preguntar algo o paso a la lectura directamente. mira, es muy importante el manejo de símbolos que realizas dentro de la novela. Tenemos la caña de pescar, tenemos el río, que es un reflejo, y así infinidad de símbolos que van desembocando realmente a una imagen lograda en el sentido poético, pero también vivencial. Sí. Eso lo tiene la novela. Sí. Lo tiene la novela, así como las letanías que mencioné, que se dan en pequeños fragmentos hacia el Padre, con esa evocación hacia este ser del cual el personaje protagónico estuvo alejado, pero siempre en comunión. Sí, exactamente. Sí, esa letanía es el final del libro, donde yo me estoy dirigiendo más directamente a él antes de iniciar el duelo, que ya el duelo se había iniciado. Y la parte de ficción tiene que ver con una identidad cultural, es decir, bueno, no sé si toda identidad cultural sea ficción, pero aquí está planteado como ficción esa identidad, en el sentido que al final, dentro de los sueños lúcidos que tiene el protagonista, tiene sueños lúcidos que le provoca la yerba mate. El tomar la yerba le producía sueños lúcidos, otros estados de conciencia, que no alucinaciones, sino eran sueños reales. Entonces uno de esos sueños es que hay una serie de estallidos de bodegas a la orilla del Río de la Plata, de bodegas de yerba mate, y entonces todos esos estallidos forman nubes de yerba mate que se estacionan sobre Buenos Aires. Entonces los porteños están dormidos, pero cuando se despiertan ven que está lleno de polvillos de yerba mate, toda la ciudad invadida, los libros, los vasos, la comida, todo el aire estaba invadido por yerba mate y por esa nube verde que invadía la ciudad, ¿no? Entonces, esto más allá de un sueño, está planteado que es nuestra identidad cultural. Es decir, lo único que nos quedaba era eso, ¿no es cierto? Hablando metafóricamente de sostener algo cuando ya no se tiene nada, ¿no? Que tiene que ser la cultura, que tiene que ser lo que nos identifica, lo que nos une, y aquello que funciona como comunión. Porque la yerba mate, el mate en Argentina se toma en comunión entre varios y se va tomando. En algunos casos usan una servilleta para limpiar la bombilla, pero la mayoría de las veces no, ¿viste? Porque dicen, bueno, ¿qué te da asco? ¿Qué? Entonces, es un principio de amistad. Y el mate tenía una simbología hace muchos años, no sé, todavía sí se sostiene un poco, de que cuando uno va a visitar a alguien, a una casa te empiezan a servir mate, pero si uno tiene interés, digamos, en la juventud, cuando tenía interés en la muchacha de esa casa, la muchacha es la que le servía los mates a uno. Entonces, si el mate estaba muy caliente, era que uno tenía que apurar el asunto. Si estaba frío, es que no pasaba absolutamente nada. Si estaba frío y lavado, menos todavía. Y si estaba dulce el mate, te lo daban un poco dulce, es que la cosa iba funcionando, ¿no es cierto? Entonces, era un lenguaje nacional del campo. Entonces, por eso también se buscaba a los buenos cebadores de mate, ¿no? O sea, que haga espumita, que se lo tome amargo. No te podés tomar un mate porque dice, te vas a tomar nada más un mate, te falta el otro, porque si no vas a andar rengo todo el día, ¿viste? Entonces, bueno, se tenía que tomar otro mate. Entonces, la yerba tiene esa connotación, ese significado aquí en el libro, y esos sueños lúcidos hablan de la decadencia de la política argentina, habla de justamente de que el pueblo siempre tiene la razón, o sea, la razón en el sentido de querer estar mejor, de defender sus derechos, y de que el desarraigo es lo peor que le puede pasar al individuo. Y desarraigarnos de nuestra propia cultura y de nuestra propia identidad es lo peor,
Porque una cosa es que salgas exiliado o que te vayas a vivir a otro país, a lo mejor no exiliado por cuestiones de trabajo o lo que sea, pero el problema es cuando te desarraigas de tu propia cultura en tu propio país, de tu propia identidad en tu propio país, de tus propios artistas en tu propio país, que no los valores, que no los defiendan, porque ellos tienen el verdadero rostro nuestro verdadero humanismo, y tienen el poder de sostener la belleza ante un mundo violento, decadente y de destrucción del espíritu humano, ¿no? De nuestra humanidad. Entonces, quienes defienden la belleza tienen que ser apoyados siempre. ¿Por qué? Porque la belleza es armonía, es ética, es estética, es convivencia, es unión. Entonces, en el arte está nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero rostro. Hoy, cuando se lo busca a través de otros canales de televisión o de otros países o de los Estados Unidos o de la cuestión mediática, ahí no nos vamos a encontrar. Nosotros nos encontramos en donde estamos, defendiendo nuestra propia cultura y nuestra propia identidad. Por eso es que los artistas tienen que permanecer. Y van a permanecer a pesar de muchas cosas, y esa es la intención. Cuando o por ahí alguien cuestiona, bueno, pero no he conocido nada tuyo como una novela, o siempre escribiste poesía. No, yo siempre escribí de todo. O sea, escribí hasta obras de teatro y todo. Que nadie las conozca, eso es otra cosa. Pero ahí están. Escribí narrativa. Lo primero que escribí en mi vida, aparte de versitos para la niña que vivía frente de mi casa, escribí una novela. Lo primero que escribí a los 17 años fue una novela de piratas, ¿no? Que está todavía en cuadernos ahí escrito. Porque esa era mi tendencia, fue muy prosística. Incluso mi poesía es lo que se podría llamar poesía narrativa, o poesía relato, o poesía discursiva, tipo salmo. Cada libro mío, hace rato mencionaban El alucinante viaje del afilador de cuchillos, pues es poesía relato, es una narración por 5 etapas del viaje existencial, ¿no? Y casi todos mis libros tienen que ver con viajes, todos. No por querer compararme con nadie, pero los grandes libros de la historia de la humanidad de poesía y todo han sido viajes, ¿no? Todos son viajes. ¿Qué te parece si vamos al viaje a Buenos Aires, Sí. a parte de este duelo, en la voz del autor? Sí. A ver. Cuando el hombre se levanta para hacer sus tareas cotidianas, sus fragmentos comienzan a funcionar. Se expresan en cada acción, en las llamadas por celular, en el trabajo, en los estudios, en las conversaciones con las amistades, en la manera en que escucha y recepta la realidad. Y los fragmentos del hombre fragmentado hablan, no dicen. Las tormentas y vendavales del corazón caen con furia, con tristeza, con amarguras, según el caso, resuenan por los fragmentos de palabras con amarguras, enojos, preocupaciones o disputas, pelean por triunfar, por tener éxito, fragmentos de palabras a sí mismas fragmentadas, pero suenan, gritan esos fragmentos, se astillan. Los bloqueos del hombre son fragmentos de bloqueos, lo dejan perplejo, preso de una serie de dudas fragmentadas. Los miedos hablan por los hechos y van amordazando a la conciencia, poco a poco, desde que nace hasta que muere. Así, con tantos miedos como muros de fragmentos, derrumban cualquier estado placentero o de plenitud. El hombre habla y dispara sus bienes y males, sus aciertos y sus fallas en un grito desesperado por hacerse escuchar, por tener reconocimiento, sentir, ver. Tiene juicios, decisiones fragmentadas hacia los trozos de realidad que persigue vagamente. Su declaración es tan definitiva como un tratado científico. Deja claramente oscuro sus puntos de vista sobre lo que es real y no. De esta manera su forma de pensar cae rápidamente, como el segundo siguiente. Las palabras se atascan como una bicicleta en el barro y no se puede recuperar lo ya dicho. El hombre queda bloqueado, atado, amordazado por sus propias negaciones,
fragmentaciones mentales, ocupaciones ocasionales, así la mente a oscuras no podrá ver la luz. Son demasiadas creencias, el gozo, la ira, la tristeza, la alegría, la esperanza y los arrepentimientos, el cambio y la estabilidad, la debilidad y la decisión, la impaciencia y la flojera, son los fragmentos del ruido, del sonido hueco de un viento, toda una lluvia que cae sobre el mundo sin que veamos cómo pararla. Si no estábamos así y vemos quiénes manipulan esos instrumentos de muerte, ¿cómo saber ahora? ¿Cómo regresar a lo que produce la totalidad del ser, la fuente de la plenitud que actúa y no tiene forma ni palabras? Bien, ese es el dictado de una musa que se llama El hombre rompecabezas, el texto que les leí. Ya lo leí un poco iniciado, pero llevaba 4 líneas antes. Pero es donde hablo del proceso que me producía la yerba, y ese proceso hacía de que se aparecieran las musas de la yerba mate, unos espíritus etéreos amazónicos indígenas, que son las que dictaban los mensajes, y uno de los mensajes de una de esas musas hay 9 mensajes en el libro que le dictan al poeta estas. Sí, que son las musas, y también hay una serie de monólogos, de soliloquios. Ajá. Si me permites. Sí. Sin mi padre ando descalzo por la vida. No puedo caminar por el aire si no es con su guía, con el recuerdo de su palabra. ¿Cómo se puede respirar sin padre, sin un sol? Como levantar la dignidad en un puño. Padre, mis pies descalzos caminan buscándote por cualquier utopía. Menos mal que los sueños no dejan una estela de sombras. Te encuentro en el paraíso que me habita. Me entrego a vivir desde adentro, en un vuelo suicida que hasta el cielo se me da. ¡Uf, qué belleza! Sí, sí, hay partes así de fragmentos que son partes ya de la letanía, ¿no? Sí. Sí, hay algunos diálogos que es más complicado eso, pero vamos a ver. La dieta del corazón. Este es otro mensaje de las musas. Dice, el agua para el mate tenía su propia manera de ser. Era lo que producía la combustión, como lo haría un río crecido bajando de las cumbres y levantando una gran polvareda. Pero era aquí nomás, en el franco mate, tan desamparado, tan cierto, que solo necesita del agua o de mis labios, de mi amor constante, diario, amargo, dulce, pero vivo, como la leche de una madre, agreste pero noble, poderoso pero tan humilde, como una mano tendida con un mate, tan profundo como el dolor compartido, como la alegría y el humor a flor de piel. El mate es inspirador, dijo la musa y dictó. La dieta del corazón. ¿Podrás hacer que tu corazón ayune? Que se despoje de su necesidad viciosa de querer que los malvados cambien, de enseñar que hay otro camino para los delincuentes y mafiosos. ¿Podrás hacer que tu corazón se despoje de toda la grasa del juicio, de toda enseñanza humanista, solidaria, de lo que pensaron los sabios y que son verdades profundas? Esos conocimientos que los corruptos ignoran, aunque te dijeran que sí y nunca aplicaron. ¿Podrás hacer ayunar a tu corazón de todo anhelo de ayudar a los enfermos de espíritu? ¿Dejar lo sencillo y lo honesto para el bien de todos? Luego del ayuno del corazón, habiéndote despojado de todas tus virtudes humanitarias, te liberarás al fin de las limitaciones y preocupaciones que solo engordaban a tu corazón hasta hacerlo pesado de conflictos y de enseñanzas, de discusiones políticas y filosóficas, de problemas sociales. Porque lo que obstruye tu camino para lo que quieras hacer
es la propia conciencia del sí mismo. Si la conciencia de ti mismo desaparece, entonces no tendrás más limitaciones ni preocupaciones, como antes de nacer. Si lo haces, podrás vivir en el mundo de los hombres sin querer cambiarlos. No entrarás en conflicto con la imagen ideal que ellos tienen de sí mismos. No serás competencia. Harás que ellos estén dispuestos a aceptar y compartir, sin ningún intento de abrir sus puertas y derribar sus murallas mentales. No probarás ninguna medicina de sabiduría para curarlos del alma, ni la poesía. Así, cuando pones en una larga y ardua dieta al corazón, las virtudes se vacían y el corazón solo se llena de luz. Al estar lleno de luz, se convierte en un resplandor por medio del cual los demás se ven secreta y misteriosamente transformados. Sí, sé que es una utopía milenaria, pero vale la pena intentarlo. ¿Por qué no? Bien, pues estas musas que están presentes a lo largo del libro, pues también nos dan distintas sensaciones. Es decir, se nota la diferencia entre una y otra, que ya lo habías comentado, hablando de todas ellas. Adelante, Pedro. Bueno, y el tema de aferrarse a la escritura ante el dolor, el sufrimiento, la angustia, la soledad, todo lo que vivimos como seres humanos, ¿no? Entonces aquí en el capítulo 41 trato de expresar la relación con la palabra y con el lenguaje en ese momento, ¿no? La palabra es navaja para los suicidas, porque todo lo que me sucede antes de ser palabra escrita o lenguaje hecho ceniza, debe pasar el examen del corazón de la conciencia, por el aliento en libertad, porque un poeta no es un confeccionador de versitos, sino alguien que remoja en lo profundo de su sangre la verdad de la escritura, es decir, la poesía. Es una posición estética ante el mundo, su fidelidad al hombre y al lenguaje. No sé si Alejandra Pizarnik se suicidó porque pensaba que la poesía ya no iba a regresar. O la Storni, para quien la enfermedad terminal tal vez fuese un pretexto, lo que quería era matarse por la ausencia de palabras. Amado Nervo murió con su nervio entre las piernas a la entrada de la hierbita de una mujer a la que casi le triplicaba la edad. Oh maestro, tantas albas de cañonazos te homenajearon al llegar tu cuerpo lujurioso al puerto de Veracruz. Hierbita, pasto mojado de la entrepierna, yo soy caballo en el horóscopo chino. No sé de qué se llena el cuerpo, de acerrín, de ceniza de los años, para que uno se le dé por hacer volar las plumas del cuerpo hacia el infinito. ¿Será que el cuerpo se sutiliza tanto por el alcohol, por las aguas involuntarias, por el amor mismo que es tan volátil? No he conocido algo más volátil que el amor y el amar. Otros también eligieron esa vía del suicidio. ¿Será que las palabras ya no vienen ni van? Entonces quiere decir que estás muerto. Ahí tenés a Hemingway, le gustaba la cacería, se imaginó que cazaba lo que nunca pudo, un cóndor supongo, se puso el caño de la escopeta entre ceja y ceja y vio volar al cóndor y el cóndor mismo no le soltaba una palabra y él apretó el gatillo y voló la cabeza de Ernest tras las palabras del más allá o más acá, según se vea. César también, él que no creía en el suicidio, a tantas mujeres llamó y ninguna le hizo caso. Esa hora no lo pensó dos veces y andiamo, le dijo la muerte, que llegó y tenía sus ojos, y con tal que ella viniese y vendrá la muerte y tendrá tus ojos, dijo, y se pegó un tiro para verla, aunque sea en los ojos de la huesuda, y sí, porque como decía, el amor es lo más volátil que existe, hasta el cuerpo es más pesado, hasta el cuerpo en el amor es más liviano, y vos me podés decir que se mataron porque se les acabó la templanza, el carácter, la voluntad. No, hermano, se fueron
porque a lo mejor ya no tenían nada más que decir y ese irse de esa manera era el último acto de la escritura, la primera palabra, la última. Es verdad que hay muchas maneras de suicidarse, el dejarse morir, el abandono de las ideas, la falta de sueños y de utopías. Hoy cuando ves que esta filosofía del ya nada vale la pena solo sirve al consumo y a la degradación de la especie y, en este sentido, me parece, los poetas y los artistas en general sienten más esa brutalidad y ceguera instaurada. No sé si la escritura sea como una manera del decir, si la escritura es nuestro destino, ser escritura, decirnos con palabras, construirnos con las palabras, el revés de las palabras, la parte oculta de la luna, la palabra. Y no es que la palabra, la poesía vendrá y tendrá tus ojos si estás horas frente a la pared de la página, igual que Bodhidharma, esperando que se mueva la flor más alta de tu ser, y tal vez se mueve. Si no se mueve, si no nace la flor, de todos modos la soñaste, y el que no escribe intentando escribir, si no lo tiene que hacer, no vendrá la palabra, no vendrá. Son los fragmentos de Duelo en Buenos Aires. Pedro, ¿el duelo realmente lo empiezas a sanar cuando estás escribiendo o cuando culminas la novela o cuando la publicas? ¿En qué momento te sientes ya sanado? Bueno, no sé si estoy sanado. Bueno, yo siempre he estado enfermo desde que nací, ¿no es cierto? O sea, como decía César Vallejo, yo nací un día que Dios estuvo enfermo, grave, ¿viste? Bueno, sí, más o menos así. Por eso decían que el tango, una frase del tango dice que el nacer o la vida es una herida que termina con la muerte, ¿no? Es decir, uno nace. El duelo, digamos, cuando me enteré y cuando yo hice el viaje y empecé el duelo, pero el duelo lo iba a empezar directamente cuando me enfrentara a su tumba. Entonces cuando me enfrenté salió que tenía que escribir la novela y entonces empecé a escribir y la escritura es parte de la sanación, ¿sí? Escribiendo el libro, pero escribí muchísimo más, claro, pero corregirlo y todo quedó en esto. Ahora, ¿cuándo termina un duelo? O sea, porque todos creemos que los terapeutas y los especialistas dicen que puede durar 2 años, 2 años y medio, 3, pero a lo mejor toda la vida uno va a llevar siempre lastimaduras o cicatrices que se abren de pronto, pero de que me sirvió por lo menos para alcanzar otra visión de la realidad y de las cosas, sí, y sobre todo internamente para yo honrar a mi padre a través de esta escritura, honrar la ausencia que tuvimos, o sea, en el sentido de honrarlo, de restituir ese puente a través de las palabras y de que hubiese esa integración de él hacia mi interior. O sea, tomar al Padre desde el punto de vista total, energético, ¿no? Que no hubiera un desbalance, ¿no? Ese fue el sentido. ¿Sí? Entonces, les voy a ir leyendo algunos de los textos finales del libro. Bueno, me estoy salteando porque si no, después no van a querer comprar la novela, ¿viste? Entonces, mejor nada más. Y venimos al llévelo, llévelo. Sí, claro. Entonces, dice, viejo, te quiero decir, los cataclismos que intentaron arrasar con el pensamiento, el país, la tierra nuestra, había tomado múltiples rostros que solo quedaba como tantas veces solo amarla, desamarla, volverla a conquistar, seducirla con todo lo que en definitiva es, porque en el mundo no tenemos nada, pero aquí sí está ella, nos guste o no, ella, la Madre Tierra, la Pachamama, aquí está nuestro ombligo enterrado. ¿Cuántas generaciones de muertos tendremos que sepultar para tener de verdad raíces que nos sostengan a esta tierra, que nos hagan amarla como se merece y no unos desentrañados en el mundo
unos trasterrados. En los primeros años del exilio, el tango Gira, cantado por Gardel, era el preferido porque la letra decía lo que estábamos pasando. Incluso la escasez de yerba mate en México era inmensa. La poca que llegaba se repartía entre los más cercanos y literalmente, después de cebar o de cocer unos mates, poníamos a secar la yerba al sol para que nos alcanzara un poco más. La información sobre quién tenía yerba mate y a dónde había que ir a buscarla era clandestina, peor o más secreta que ahora encontrar marihuana. De ahí el valor eterno, mi agradecimiento pleno al influjo nacional de la yerba mate. Bueno, ahora voy a leerles parte de la letanía para concluir, ¿no? ¿Sí? El velorio de mi padre es ahora, no hace años, sino en este instante que es todos los tiempos del llanto y de la muerte, a la que no le falta el aire. Viejo, estás rodeado de un espacio infinito desde ahora. Estás dentro de mí como un relámpago perpetuo. Este velorio donde no hay oraciones, ni flores, ni las lloronas esclavas de la muerte. Ahora es tu velorio, viejo parido hacia el otro mundo, padre, viejo, hijo mío, arrullado por la distancia de mi voz. Voy a hacer todo canción de cuna, viejo, padre, hijito mío, para memorizarte por dentro y cantarte y alcanzarte más allá de la tumba y de la muerte. No te has muerto porque escribo estas palabras. Es una carta donde sobrevives y sobremueres, padre, viejo, hermano, niñito mío, amigo, hermano, vigía lejano desde el tiempo, astilla en que mi corazón se hunde a decir, te moriste y me vaciaste el alma, porque no está tu estatura, mucho le falta a mi vida, no me acostumbré, y aunque no te viese, vos estabas aquí en este mundo, bajo el mismo cielo. ¿Para qué vivir este temblor vestido de sueños y al final ser arrastrados por la tormenta de la muerte, sin esperanza y sin casa? Soy el ausente de tus huesos. Anoche te escribí una larga carta donde te expongo los motivos respecto a lo que había sido nuestra relación, donde te digo la manera en que me habías hecho falta, que te honré y que supieras del amor que te tuve. Yo deseo que descanses en paz, que me ayudes a equilibrar tu energía en mi sangre, la que llevo en mi ser desde antes de mi nacimiento, que me respaldes, que la esencia espiritual de mi madre ya está en mí, que solo falta que rebrote y brille tu luz dormida en mi interior. ¿Y quién dice que morir es dejar de ser, borrarse de este mundo, ocultarse del llanto de los otros, no ser ya recuerdo, dejar de latir en el aire, dejar de ser presencia ausente? ¿Quién dice que morir es no estar en todas partes? Te veo en otros rostros. Si la otra orilla es esta misma, ¿dónde no estás? Padre generoso del adiós y de la ausencia, viejo que fornicas con la vagina del frío y del cemento, con tus huesos en el regazo de lo oscuro, Padre Sol que me alumbraste, abrígame con tus vértebras ardidas, entíbiame las manos para escribir las palabras que tengo que decirte. Abrígame. Frente a tu nicho en la chacarita, leo la carta que te escribí y te hablo con el corazón de todos mis sentimientos. Un padre nunca muere, aunque el cemento de la cripta le chupe los ojos y los huesos como flautas de sombra, aún sin sol, sin lluvias, sin cuerpo de amor, un padre no muere. En lo alto del cielo o de la muerte no se muere, no hay puertas ni cerrojos para el recuerdo, y la sangre perpetua que nos habita, la savia de un árbol de historias no tiene final. Todo lo que escribí y no leíste, se lo llevará el río que soy, donde no hay espejo,
donde no estás para verme ser una rama viva del árbol vencido que sos. Siento un súbito despertar, comprendo el significado, la búsqueda que tuve y la conciencia que atisbo es también la voz de la humanidad. Gracias. Bien. No, pues, gracias a ti. Siéntete como si estuvieras en el Colón. Allá tenemos el palco presidencial. Mira, asómate hacia allá, Pedro. No. Bueno, pero está en palco, está en palco. Tenemos ahora la participación de ustedes, del público, adelante. Ahora no, ahora ya lo siento más restituido, ¿no? De hecho, desde el punto de vista genealógico, humano, terapéutico, el padre está en el corazón, ¿no? Es decir, que siempre ha estado con uno, ¿no? De alguna manera. Pero en el caso personal igual, yo creo que me sirvió mucho para... Hay una metáfora que se utilizó mucho con San Juan de la Cruz, Santa Teresa, cuando hablamos de la presencia ausente de lo amado. O sea, cuando es una presencia ausente, lo amado está, ¿no es cierto? Aunque físicamente no esté, está la presencia, ¿no? Entonces ese es el sentido en el cual. Hay una parte ahí que yo cito a San Juan de la Cruz al comienzo, donde cito unos versos de él, de la Noche Oscura del Alma, cuando yo me voy a lanzar a viajar o cuando inicio el viaje del duelo, que dice, en mí por ti me moría y por ti resucitaba, que la memoria de ti daba vida y la quitaba, ¿no? San Juan de la Cruz, ¿no? Pero que se aplica a la pregunta, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Alguien más? Me alegra, Pedro, que cites a la maravilla de San Juan de la Cruz, la maestra Luz Blanche, con un libro sobre el Islam y San Juan de la Cruz. Ah, sí, claro. Sí hay influencia del mundo árabe, de la literatura árabe en Santa Teresa, ¿no? En San Juan, sí. En las moradas, sobre todo. Sí. ¿Alguien más que desee participar? Exprimir ahorita a Pedro, que se encuentra en escena. Exprímame. Exprímanlo. Sean esponja. Bueno, pues recordarles entonces que Duelo en Buenos Aires se encuentra aquí a la venta con su autor, que nos sorprende, pero él ya lo dijo, él primero que nada escribió narrativa, también lo hizo en teatro, cosa que desconocía, y habrá que desempolvar esos dramas y que el telón ya se vaya ajustando en estos tiempos. Claro, así es. Le pedimos por favor al licenciado Jesús Apresa pase a entregar el reconocimiento. Y bueno, aquí está el libro, únicamente está a la venta aquí en esta librería el día de hoy, así es que aprovechen. ¿Qué tal, Pedro? Un gusto saludarte después de tiempo que no te veía. Felicidades y muchas gracias por acompañarnos esta tarde. En nombre de la Dirección de Cultura y de nuestra directora, la maestra Cecilia Portilla, queremos hacerte entrega de este reconocimiento por tu participación tan valiosa esta tarde aquí en, antes era el Tocotín, ahora son, se me quedó, ahora son los laberintos, el laberinto de letras con el maestro Ostoa y un hermoso póster diseñado por nuestra gente aquí en el ayuntamiento, si gustas checarlo. Muy bello para la firma, está hermoso el póster. Muchísimas gracias por tu participación, por tus palabras. Todos ustedes ya saben, los días lunes en estos laberintos de letras con el maestro Ostoa, aquí seguimos viéndonos. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues agradecer al público, sin el público no habría presentación. Entonces, muchas gracias a ustedes por asistir, gracias a nuestro invitado
a nuestro escritor, a Pedro Salvador Ale, y les recordamos que la próxima semana está Alonso Guzmán presentando una novela que nos va a sorprender. Muchas gracias, aquí está el libro a la venta, aquí está la firma con nuestro autor. Buena tarde.